Partida de una muy querida colega que era mi querida Sandra Becerra Novoa. Ella, escritora de varios libros, yo creo que el que más me caló y me gustó a mí fue el de 13 miedos contados. Recuerdo mucho por ahí un cuento en el que el protagonista, por decirlo así, era un hombre que daba 3 golpes en el vidrio del coche. Y me acuerdo que pues se lo transmití a mis hijos, ahí anduve comentándolo, porque era un libro pues bastante interesante, no solo por lo que contaba, sino también por lo que decía de Tulancingo. No fue el único libro, 13 miedos contados también estuvo acompañado de otros libros como Atrás de los Tules. Esta reseña que le voy a contar fue hecha por Octavio Jaimes, a quien le mando un gran abrazo. Y bueno, pues él nos platica que mi querida María Sandra Luz Guadalupe Becerra Novoa, mejor conocida para todos nosotros como Sandrita Becerra, falleció este 4 de septiembre de 2025. Déjeme decirle que yo la conocí hace muchos años, muchos años. Empezamos a colaborar juntas con mi querido Lalo Hidalgo en la revista La Rana Culta. Yo no la conocía, pero fue hasta un convivio que hizo Lalo, en el cual pude conocer a todas las personas que escribíamos en La Rana Culta, entre ellas mi querida Sandra. Ella nació el 7 de diciembre de 1945 en Nayarit. Ella siempre dijo más o menos lo que decía Chabela Vargas: los tulancinguenses nacemos donde se nos pega la gana. Ella no nació en Tulancingo y sin embargo, pues ella siempre expresó que Hidalgo y en específico Tulancingo la habían adoptado desde que llegó a esta ciudad con su esposo, con su familia, a principios de la década de los 70. A lo largo de su trayectoria se consolidó como autora e investigadora de la historia regional, con publicaciones que abarcan desde la narrativa literaria hasta la recuperación de leyendas y paisajes históricos. Ella pues daba conferencias. La recuerdo mucho también en el patronato junto con mi querido ingeniero Eduardo del Villar. La recuerdo como secretaria de ese patronato junto también con mi querido Nacho Villegas. Los tres ya partieron. Y bueno, pues la recuerdo también con sus obras, el que le acabo de decir, 13 miedos contados, que tiene un lugar muy especial en nuestra biblioteca. Recuerdo que mi hija estaba muy chiquita y le gustaba mucho leer ese libro. Bordando Libertad, Heroínas de la Independencia, publicado en el marco del Bicentenario de la Independencia. Obsidiana, Una flecha en el tiempo, así como cuentos y textos dirigidos a jóvenes y niños, sobre todo tulancinguenses, entre ellos El conejo enamorado de la luna o Historia de amor con 2 finales. Bueno, pues probablemente su obra más conocida sea Atrás de los Tules, texto en el que rescató en ambos tomos un total de 27 leyendas de la región de aquí del Valle de Tulancingo. Y bueno, pues este libro se ha convertido también en un clásico que muchos tenemos en nuestra biblioteca particular, en nuestras casas, y que siempre es muy querido. Ella además la recordamos mucho porque ella fue la que inició aquí en Tulancingo los jueves de danzón. Hoy, cuando publiqué mi pesar por el fallecimiento de Sandra, alguien me puso con mucho tino y se fue justamente un jueves, como los que a ella le gustaban, los jueves de danzón. Becerra se distinguió por su interés en la investigación histórica. En sus libros abordó temas como la participación de las mujeres en la Guerra de Independencia, las tradiciones y leyendas de Tulancingo, las profecías de diferentes culturas y el pasado prehispánico de este valle.
Ella siempre contaba cómo hacía estas investigaciones, cómo platicaba con la gente. Me acuerdo mucho de varias leyendas, por ejemplo, la de la monja emparedada, me acuerdo de la novia de la iglesia de los angelitos, me acuerdo también de los cuarteles. Ella escribió también la leyenda del niño del Museo del Ferrocarril, que se hizo súper famosa también. En vida compartió que su acercamiento a la escritura inició desde que ella era niña. También escribía poesía. Me acuerdo muy bien de un poema que hablaba de las pavesas y hablaba de los amores perdidos y encontrados. Ese poema y ese aspecto de su vida quizá no es el más conocido, y sin embargo le aseguro que a mí me gustaba mucho cómo escribía, sobre todo un poema en específico que creo que es el mejor que ella tuvo, a mi juicio, ¿no? Decía entonces que ella desde niña comenzó con la escritura, que fue influida por un entorno familiar en el que los libros ocupaban un lugar central, y aunque en un inicio buscó estudiar medicina, finalmente se inclinó por la literatura y la investigación histórica. Lo primero que escribí fue un poema al soldado, recordaba, porque fue mi tarea y era el Día del Soldado. No quise copiar nada de una enciclopedia. En mi casa siempre hubo libros, pero preferí escribirlo yo, ya que mi abuelito también había sido soldado en la Revolución. Y esa fue mi primera motivación, señaló hace algún tiempo en una entrevista. Sandrita tenía rato que no la veía en público y bueno, no imaginé que estuviera tan enferma. Ella fue miembro del Consejo Consultivo de Escritores del Estado de Hidalgo y presidenta de la Asociación de Escritores de Tulancingo, desde donde impulsó espacios de encuentro para autores de la región. Había mucha gente que escribía de todas las edades. Mientras tomábamos un café, se me ocurrió la idea de hacer esta asociación, contaba. Y bueno, pues había gente en su asociación de escritores de Santiago, de Cuautepec. Justamente hoy me contaba mi querida Ernestina Guerrero, que no podía creer el fallecimiento de Sandra. Me decía, es que ella me impulsó a mí a escribir. Yo ya sabía que escribía, pero a partir de que tuve un primer encuentro con ella, pude entonces saber que esa era una de mis vocaciones. Hoy Ernestina es una escritora que nos ha representado en muchos lugares del país. Mi querida Sandra Becerra Novoa, un abrazo a la eternidad, y a su familia, pues, y de toda su obra. Nosotros nos vamos a un corte, no sin antes agradecerle a Octavio Jaimes el que nos haya permitido usar y comentar su reseña. Vamos a un corte y regresamos.